La Diócesis de Piedras Negras presenta Momentos de Paz, el espacio para escuchar el Evangelio del domingo, la palabra y el mensaje de Dios en el Día del Señor. Desde Piedras Negras, Momentos de Paz. Aleluya, 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 aleluya. Preparad el camino del Señor, allanad sus sendas. Aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: «Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego». Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía: «Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco». Palabra del Señor. Los saludo con mucho afecto y cariño, y les comparto mi reflexión en esta fiesta del bautismo del Señor. No gritará, no quebrará la rama resquebrajada, no apagará la llama de la vela que aún humea. Frase poderosa que levanta al más caído, que da ánimos al que cree que ya no tiene esperanza. Con esta frase, el profeta Isaías nos asegura que la voluntad de Dios apunta hacia la defensa y el rescate del más frágil, del caído. Dios no nos castiga cuando nuestra llama es débil, cuando giran lentas o incluso en sentido contrario las ruedas de nuestra vida. Más bien se empeña en rescatarnos, enderezarnos, empujarnos, guiarnos. No rompe la rama, más bien, por inaudito que parezca, se convierte en su fuerza, en su fortaleza. No gritará. No tenemos un Dios que grite o que hable con voz áspera y ruda, sino más bien a un Dios que susurra, que unge, que lava, que levanta, que consuela. Su voz es la que nos conforta, nos anima, nos da vigor, nos devuelve a la vida. No apagará la llama frágil, minúscula, en ninguna persona, por más perdida, desorientada o equivocada que se encuentre. En el hombre siempre hay un hálito de esperanza, un hilito de humo, que aunque parezca que se está extinguiendo, Dios puede hacer que avive y se convierta en una fulgurante llamarada. Por eso el Papa Francisco, en su Carta de la Paz de este principio de año, ha clamado por la abolición de la pena de muerte, precisamente porque para Dios nadie está perdido. Siempre existe una esperanza para renacer, para convertirse, para alcanzar la redención. Dios es el servidor de quien se siente decaído, perdido o desorientado, el impulsor de toda frágil y débil llama. ¿Por qué Dios hace esto? Porque Dios a nadie da por perdido, porque no quiere que nadie se pierda, y porque para Dios no existe causa perdida, y porque Dios es fiel, fiel hasta el último suspiro de cada persona, a la que no abandonará. El evangelista Lucas remarca en el bautismo de Jesús que el cielo se abrió. Cuánta diferencia observamos y sentimos cuando el cielo se encuentra todo encapotado.
a cuando lo vemos todo abierto y lleno de luz. Lo mismo, cuánta alegría nos da cuando vamos a la iglesia y la encontramos abierta para poder entrar a rezar, para confesarnos, para celebrar un bautismo, una boda y hasta un funeral. Pero cuánta tristeza experimentamos cuando, llenos de necesidad en el alma, acudimos a la iglesia y la encontramos cerrada, y por consiguiente no encontramos el auxilio que anhelamos. Pues bien, Jesús recibe el bautismo y estando en oración, el cielo se abrió. Enorme significado encierran estas palabras. La iglesia de piedra, la iglesia comunidad y la iglesia cada cristiano, siempre abierta para el otro, para el hermano, para que descubra, encuentre y escuche a Dios, y así reciba la salvación. Abiertos, como se abren los brazos para recibir a un amigo, para expresar el amor al cónyuge, para recibir al hijo que regresa y para consolar al que llora. Del cielo se escucha una palabra que nos dice que Dios nos habla. Se escucha tan cercano que se siente su aliento, su brisa, que nos acompaña al punto de no solo caminar con nosotros, sino incluso compartir nuestro cansancio, dolor y sufrimiento. Pero no se limita a eso, sino que nos interpela, nos sacude, nos levanta, nos anima y nos salva. Tú eres mi hijo, mi predilecto. La palabra de Dios genera vida, siempre nos da vida. No importa el momento, la circunstancia, siempre puede reencender la llama del corazón, el anhelo de conversión, el ansia de salvación. Cada uno es como Cristo, el Hijo predilecto de Dios. Porque Dios opta por cada uno, te escoge a ti y da la vida por ti. Y con su amor quiere modelarte y transformar tus pensamientos, afectos y proyectos. Un día, el último, tengo fe y esperanza que al atravesar ese hermoso cielo abierto, me encontraré con Él y Él me mirará y verá a este pobre hombre, una vara cansada, resquebrajada, una velita tantas veces a punto de apagarse, y me sostendrá en sus manos y me dirá con aquella dulce voz: Hijo, tú eres mi hijo muy amado. Y nos fundiremos en un abrazo. Eso y nada más. En un abrazo. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino una voz del cielo y se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo, el amado, escuchadle. A la orilla del Jordán, con agua bautiza Juan. Pero el que viene atrás, con su espíritu nos bautizará. Vino una voz del cielo y se oyó la voz del Padre.
El cielo se ha de romper y entre las nubes se ve como paloma viene el Espíritu sobre él. Vino una voz del cielo y se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo, el amado, escuchadle. Y así al tiempo Juan vio a Dios en tres, Padre y Espíritu, y al Verbo eterno a sus pies. Vino una voz del cielo y se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo, el amado, escuchadle. Este es mi Hijo, el amado, escuchadle. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula El consejo de mi párroco. Poco antes de casarse, una mujer fue a platicar con su párroco y él le previno sobre las dificultades que le esperaban con un compañero que no pertenecía a la Iglesia Católica. La mujer le dijo al párroco: yo lo haré católico. El párroco le respondió: no se puede hacer católico a nadie, hija. Esto es un don de Dios. Solo se puede desear que las personas abracen la misma fe que nosotros profesamos y que un día logren una experiencia fuerte y profunda de Dios y alcancen a ver la luz. Pero para ello hay que orar mucho por estas personas y sobre todo dar un buen ejemplo de vida cristiana. Entonces el párroco le empezó a contar la vida de Santa Mónica, mamá de San Agustín, y le decía: mira, mujer, Santa Mónica fue una mujer ejemplar, fue una buena hija, una ejemplar esposa, madre, nuera, suegra y abuela también, en un ambiente no tan fácil, pues frecuentemente le era adverso. Ella recibió la educación cristiana desde muy pequeña, sobre todo gracias a una empleada de su casa. Fue dada en matrimonio a un hombre llamado Patricio, quien tenía la fama de ser un hombre violento y no cristiano. Mónica supo ser amable, prudente, paciente, servicial y, claro, amorosa con su esposo y también con la suegra. Ella tuvo 3 hijos. Los 2 pequeños eran dóciles y sencillos, pero el mayor, Agustín, era de brillante y recia personalidad. Las amigas de Santa Mónica se sorprendían que ella no peleara con su esposo y que no fuera golpeada por él, porque se destilaba en aquel entonces que así fueran entre los matrimonios, y quizás lastimablemente aún hoy. Pero bueno, Mónica le decía a sus amigas que para pelear era necesario 2, así que yo a mi esposo no le replico nada. A pesar que el esposo era violento y también infiel, Santa Mónica supo ganárselo con paciencia, con amor, y logró, fíjate, que recibiera el bautismo poco antes de que él muriera, y con ello su conversión y su amor a Cristo nuestro Señor. ¿Y sabes qué, hija? Lo mismo logró con su suegra,
que no tenía un carácter nada fácil, era colérica, autoritaria. Ella, Santa Mónica, se la ganó con atenciones, sirviéndole con amor, con mansedumbre, de tal manera que la suegra la consideraba una hija muy querida. Pero mira, esta mujer santa no solo logró la conversión de su suegra, de su esposo, sino también de su hijo, Agustín, pues las oraciones y las abundantes lágrimas de Santa Mónica eran en relación a su hijo mayor. San Agustín había recibido la educación cristiana, pero no había sido bautizado. Él era amante de la filosofía, buscaba hambrientemente la verdad, pero no en las Sagradas Escrituras, ni en la doctrina cristiana, sino en otras religiones y otras corrientes de aquella época. Él andaba por varios países y poblados, pero siempre la oración de su madre lo acompañaba. Y claro, Santa Mónica, cuando era posible, lo acompañaba en algunos de sus viajes. No perdía ella la oportunidad de invitar a San Agustín a que abrazara la fe católica, a que recibiera el bautismo y tener la gracia infinita de poder conocer a Dios finalmente. Un día, el obispo de Milán, San Ambrosio, llegó a decir a Santa Mónica: «Tranquila, mujer, vete en paz. Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». Y mira cómo termina esta historia. Dios le concedió el don de que San Agustín recibiera el bautismo y lograra por sus efectos la conversión hasta llevarlo a la santidad. El padre terminó su historia y le dijo a la mujer: «Ojalá que tu amor y que tus oraciones logren lo que Santa Mónica logró». Pasaron los días. Al final la mujer se casó y en los primeros años de matrimonio lanzaba suaves insinuaciones a su marido. Después se fueron transformando en constantes molestias e impertinencias de parte de ella. La lengua de aquella mujer era un tanto un látigo lacerante, pues le reclamaba constantemente al marido que no fuera a misa, que no rezara, que no creyera. Un día el esposo no aguantó más. En el colmo de la irritación le replicó: si tú eres un ejemplo de catolicismo, jamás seré católica. Si tú eres un ejemplo de catolicismo, jamás seré católico. En ese instante, esta mujer recordó y comprendió el sentido de las palabras que el párroco le había dicho y la vida ejemplar que le había platicado de Santa Mónica. Entonces, esta mujer de la historia cambió de actitud. Dejó de hablar de religión y comenzó a practicarla. Dejó de imponer la fe cristiana y empezó a mostrar con sus actos a Cristo. Pasó el tiempo. El hogar se tornó más feliz, más agradable, más estable, más alegre y en paz, hasta tal punto que el marido le dijo a la mujer: si Cristo hizo eso contigo, quiero experimentar qué puede hacer por mí. Y al final, el marido recibió el bautismo en la parroquia de aquella mujer. Mis hermanos, la fe se propone, pero nunca se impone. El bautismo es una fuente inagotable de gracias que nos permite ser felices y vivir como auténticos hijos de Dios, capaces de abrazar las enseñanzas del Evangelio, conscientes de nuestra vocación de ser profetas, sacerdotes y servidores de todos en el amor. Pero hay que esforzarnos por ser buenos hijos, buenos esposos, buenos y excelentes padres, buenos suegros, buenos tíos o sobrinos, buenos vecinos, buenos amigos. Hay que hacer que se nos note a ti y a mí que estamos bautizados, que el bueno con mayúscula, que es Jesús nuestro Señor, vive en nosotros. Esta es nuestra tarea como bautizados. Que Dios les bendiga. Como aquella vez en el Jordán.
cuando bautizaron a Jesús. Hoy baja del cielo el Espíritu de Dios y nos ilumina con su luz. Con el agua bautizaba Juan, signo de la purificación. Cristo nos invita a la familia celestial, nos bautiza con el fuego de su amor. Por el bautismo nos hacemos hijos del Señor, somos bautizados. Por el bautismo somos consagrados en su amor, somos bautizados. Llega a nosotros el divino Espíritu de Dios. Jesucristo nos dio la misión. Vayan por el mundo a bautizar. Lleven mi palabra, evangelio del amor. Quien me siga y crea en mí se salvará. Por el bautismo nos hacemos hijos del Señor, somos bautizados. Por el bautismo somos consagrados en su amor, somos bautizados. Llega a nosotros el divino Espíritu de Dios. El agua es signo de purificación. La vela significa la luz de Dios. Y el aceite bendito, que Dios nos elige como hijos suyos. Por el bautismo nos hacemos hijos del Señor, somos bautizados. Por el bautismo somos consagrados en su amor, somos bautizados. Llega a nosotros el divino Espíritu de Dios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu de Dios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu de Dios. Somos bautizados. Somos bautizados. Somos bautizados. Somos bautizados. Bautizados. La Diócesis de Piedras Negras presentó Momentos de Paz. Los esperamos en esta misma emisora en el próximo programa para escuchar la palabra y el mensaje de Dios. En el Día del Señor, les deseamos un domingo y una semana llena de prosperidad, alegría, amor y reflexión. Hasta el próximo domingo, en Momentos de Paz.